yo, por ejemplo, si tomo la media de una variable y le sumo y le resto 3 desvíos, estoy dentro de la normalidad. ¿Me entienden? Nosotros ahí vamos a hacer una gráfica, una gráfica que es bastante común, que lo vamos a hacer ahora. Yo, por ejemplo, la idea del rojo era acá. Yo acá, por ejemplo, calculo, supongamos la media. Vale, un segundito. Yo acá calculo la media de la variable que estoy manejando. Y, por ejemplo, yo voy a calcular, si le sumo 3 desvíos, yo acá voy a calcular un límite superior. Voy a poner acá límite superior. Y acá voy a calcular un límite inferior. Un límite inferior. Todo lo que esté dentro de este límite, estoy en el intervalo de la media más o menos 3 desvíos. O sea que tengo, en realidad, de un límite al otro, tengo 6 desvíos. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que yo maneje acá, por ejemplo, yo acá voy a hacer la gráfica, por ejemplo, de la media, y acá voy a tener, generalmente tengo el eje del tiempo acá. ¿Está bien? Porque no se olvide que yo estoy analizando un proceso donde el tiempo transcurre, entonces yo voy a ir graficando la variable, cómo se va comportando, y puede pasar una variable, por ejemplo, esta que yo tengo acá, esta que estoy graficando acá, fíjense que está por debajo del límite inferior. Entonces, ese punto para ese día determinado está fuera de control. Y tengo que analizar por qué está fuera de control y obviamente corregir esa situación. ¿Estamos? Y esta es la idea con la que nosotros siempre vamos a trabajar en el control estadístico de la calidad. Si nosotros hacemos el análisis, por ejemplo, puede ser para la media, para el desvío, tenemos distintos criterios para hacer los análisis, pero básicamente siempre esta idea, teniendo en cuenta la distribución normal, donde la media más o menos 3 desvíos, yo tengo el 99% de las observaciones. Eso lo grafico y lo que está dentro del control, dentro de los límites, está el proceso bajo control. Y si algún punto se sale, está fuera de control, y hay que marcar cuáles se salieron y luego lo que queda, después del análisis, averiguar las causas. ¿Por qué ese día o ese dato está fuera de control? Y vemos qué ha pasado. ¿Se entiende la idea? Espero un sí. Bien. Sí. Hay 2 personas en la sala de espera, dice. A ver. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a presentar un modelo y después lo vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, el del libro. ¿Les parece? O el del práctico, cualquiera de los dos. Uno de los modelos es el diagrama de control de variables para la media y para el rango. La media ya la conocemos porque la media es la sumatoria de todos los valores sobre n. Y ahí calculamos la media, ¿sí? Si yo tengo el rango que era la distancia entre el valor máximo menos el valor mínimo, desde la primera hasta la última observación. Y ahí calculamos el rango. O sea, acá son 2 tipos de control de calidad que yo estoy haciendo. Estoy haciendo un control de calidad del proceso para la media y para el rango. Para promediar K medias,
o sea, yo sacaría las medias de las medias, yo tomaría la sumatoria de cada media y le divido en K, y ahí saco el promedio de las K medias, o sea, serían las medias de las medias. Y de los rangos, para calcular su rango promedio, yo voy a tener cada uno de los rangos, lo sumo y lo divido entre la cantidad de datos, y ahí obtengo un rango promedio, ¿sí? La media es igual a la media de las medias, o sea, el X barra barra. Y esto me dice que el desvío va a ser igual al rango promedio sobre D2, ¿sí? Y esto que va surgiendo acá, que me dicen que es D2, D2 son valores que ya están en la tabla, que no hace falta calcular. O sea, para calcular el desvío de todos estos datos, yo hago el rango promedio dividido de 2. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es? Bueno, el desvío ya sabemos que es, ¿sí? Es la raíz cuadrada de la varianza. Una forma fácil de calcular el desvío es calcular los rangos promedio. ¿Y cómo se calcula los rangos promedio? La sumatoria de todos los rangos sobre K. ¿Y D2 de dónde sale? Y D2 sale de una tabla que están en todos los libros, ¿sí? Entonces, con estos valores, yo ya puedo construir los límites inferior y superior para la media. El límite inferior y superior para la media va a ser el X media media, o sea, la media de las medias, más menos 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 desvíos estándar. Y es el desvío sobre raíz de n. ¿Y qué es el desvío? El desvío es el R media sobre D2 y la raíz de n, que bueno, ya lo conocemos. Otra manera de calcularlo sería haciendo el reemplazo de lo que es el desvío. El desvío que era R media sobre D2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Otra forma de calcularlo sería el límite inferior y superior, la media de las medias, más o menos 3 por el R media sobre D2 por raíz de n. ¿Sí? Y hay una parte que es simplificada, más simplificada que esto. ¿Qué hace? O sea, si yo a 1, miren esta expresión, si yo a esto 1 dividido D2 por raíz de n le llamo A2 le llamo, ¿me entienden? O sea, a ver, me voy al paño un ratito. Acá lo voy a hacer. Yo a la expresión 1 dividido D2 por raíz de n, si a esa expresión yo le llamo A2, directamente, porque fíjense que esto es un valor constante, o sea, el D2 ya lo tengo en la tabla. Y el raíz de n no me va a cambiar. Y entonces 1 sobre toda esta expresión es una constante directamente. Y a eso le puedo llamar A2. O sea, obviamente el A2 va a variar en función del el n. Y entonces a eso lo voy a llamar A2. Y este valor A2 también está en tabla. ¿Me entienden? Entonces el cálculo se hace mucho más fácil. Entonces yo acá, para calcular, puedo, de estas tres maneras, puedo calcular los límites. Entonces, el límite inferior y superior va a ser la media de las medias más menos A2 por R media. Y esta es la parte más sencilla para calcular los límites de control de la media y el rango. En este caso es de la media. ¿Quiere que veamos un ejemplito? Bueno, a ver, lo veamos del práctico.
Chicos, les soy reiterativo. En la plataforma hay un PDF que se llama Fórmulas. Eso lo tienen que tener a mano porque con eso tienen que rendir el parcial. Si ustedes quieren acordarse de las fórmulas son muchas. Tiene la fórmula qué sé yo, toda la parte no paramétrica de una muestra, de dos muestras, de K muestra, o sea, tiene la prueba de Wilkinson, tiene la prueba de Kruger-Wally, de Friedman, tienen lo que es regresión simple, regresión múltiple, con todo el cálculo de la inferencialidad. Más esta fórmula es mucho, la verdad es mucho, es difícil de acordarse. Entonces le damos una ayuda a memoria. La fórmula no se la tienen que estudiar ahora, o sea, tenganla a mano, la imprimen y la tienen a mano para el parcial. ¿Estamos? Bien. Ahora yo voy a entrar al práctico. En el práctico yo lo voy a hacer muy rápidamente, porque ustedes lo van a ver con los profes de la práctica. Chicos, reitero para los que han entrado después, este tema, a pesar de que son muchas fórmulas, yo ya le di el concepto. O sea, todo se maneja en el rango de la media o de algún parámetro, llamémosla en general, más o menos 3 desvíos. Hay que hacer el límite inferior, el límite superior y hay que ver qué da. ¿Se entiende? Esto es un tema muy sencillo y siempre se lo ponen los parciales. O sea, por ahí son un poco de cálculo, pero es muy sencillo. ¿Está bien? Así que lo que le pido es que hagan el esfuerzo, véanlo al tema y tienen un punto asegurado de parcial, porque esto seguro que entra. ¿Sí? Bueno. Chicos, espérenme un segundito, voy a poner el cargador porque estoy con baja batería. Ahora sí, ahí estamos. Fíjense, acá tengo datos donde tengo los días y los números de estudiantes ausentes, ¿sí? Son 36 datos, me pide que construya el diagrama, bueno, acá pide el diagrama P, que no lo vimos. Todavía no lo vimos. Ese no. Acá lo tienen, en el libro de Berenson, capítulo 16, página 692. Ahí está el ejercicio. Fíjense, acá yo tengo, este es el diagrama de control para la media y el intervalo, o sea, el rango. ¿Sí? ¿Qué hago yo acá? Yo por un lado tengo que sacar el promedio por día. O sea, acá tengo 5 empleados, que seguramente es la producción de los 5 empleados. Dice, el administrador de un depósito de una compañía de teléfono local se encuentra involucrado en un importante proceso que consiste en recibir costoso tablero de circuito y regresarlo al depósito central, de modo que puedan ser utilizados más adelante cuando se necesite un nuevo circuito o la instalación de un nuevo teléfono. El regreso y el procedimiento de tales unidades desde el tiempo son de vital importancia para proporcionar un buen servicio, ¿sí? Bueno, los siguientes datos representan el número de unidades manejadas por cada uno de los subgrupos de 5 empleados durante un periodo de 30 días. Ahí tengo el N es igual a 30. Yo acá por un lado saco el promedio por día, o sea sumo
estos valores, 114, 499, 106, 342 y 55 y saco un promedio. Y también saco un rango de acá. O sea, el mayor valor, menor valor, creo que es 499 y 55 sería el X mínimo. Y ahí calculo el rango. La sumatoria, ahí tengo los promedios para cada día. Hago el promedio de los promedios y tengo el X media, ¿sí? Y después, al tener el rango, para cada día, hago el promedio de los rangos y tengo el rango promedio. Creo que es muy sencillo eso, no presenta demasiado problema. Entonces ahí tengo el promedio por grupo y los rangos por grupo. ¿Ve? 4,99 menos 55 son los 4,44. Y este 2,23,20 es el promedio para cada día de la producción de estos 5 grupos de empleados. Y ahora lo que hago es encontrar el intervalo, o sea, calculo la media, calculo el rango promedio, ¿sí? Y acá, bueno, le pone, ve, que W es igual al rango sobre el desvío, ¿sí? Donde la media de W es igual a D2 y el desvío de W es D3, ¿está bien? Estos valores D2, D3, A1, todos están en tabla. Entonces, bueno, calculo los límites inferior y superior, o sea, la media de la media va a ser más o menos 3 por el rango promedio, que ya lo calculé, sobre el desvío de D2 sobre N. O podría ser el R promedio por A2. Va a dar lo mismo. Buscamos el valor de A2 en la tabla y nos va a dar. Y ahí encontramos que el límite superior es 3,55 y el límite inferior es 42. Hacemos la gráfica del control para la media, o sea, de todas las medias que yo calculé acá, ¿ve? En esta columna, las grafico. Y también después en otra gráfica hago para el rango. Entonces, hago la gráfica y fíjense que el límite superior es este, el que está acá, y el límite inferior es el otro. Por lo tanto, todo estaría dentro de la normalidad porque está dentro de los 6 desvíos. O sea, la media más o menos 3 desvíos. Creo que tengo un alumno, a ver. Y acá, como ven, el proceso está bajo control, o sea, todos los empleados trabajan dentro del control estadístico de calidad y no hay nada que observar. Si yo hago los límites de control para el rango, sería, bueno, no lo vimos en la filmina, pero no es tan complicado tampoco, sería el R promedio más o menos 3 veces el R promedio por D3 sobre D2. D3 es el desvío que habíamos visto acá. Fíjense, el desvío o sea, la W sería la media, ¿sí? La media de W sería, o sea, W es el rango sobre el desvío, que tiene una distribución normal con la media de W D2 y el desvío de W D3. Entonces este D3 es el que ponemos acá. Ahí está, sería D3 sobre D2. Reitero, estos valores D2, D3, A3 o A2, todos están en tabla, así que de ahí se sacan los valores. Y ahí encuentro, acá estoy haciendo el alcance, los límites de control para el alcance o para el intervalo. Recuerden los nombres porque por ahí se van complicando los nombres. Y bueno, alternativamente se lo puede calcular así, D4 al límite superior se lo calcula D4 por R media y al límite inferior se lo calcula como D3 por R media. Y ahí llegan a los valores 5,74 y 0. Entonces, si yo hago la gráfica para el rango, observan que estamos dentro de la normalidad. O sea que no hay ningún día del análisis del rango para este grupo de empleados que esté fuera de control. ¿Se entiende? Como ven, o sea, la gráfica sí o sí siempre la tienen que hacer en el parcial, aunque sea
se van a dar cuenta algún punto de control cuando encuentren los límites y vean estos datos, chicos. O sea, ¿le va a ser lento graficar? La respuesta es sí. Pero si, por ejemplo, tienen, supongamos, acá estamos en la media. La media es 3,55, ¿sí? Y 42 prácticamente. Entonces, ustedes si ven acá la columna, 3,55 y 42 no ven ningún valor. Y es el valor que se va a ver en la gráfica. Lo mismo para el rango. ¿Está bien? Como para que lo tengan en cuenta. Porque si no, tienen que hacerlo bien en la gráfica. Pero aunque sea mano alzada, la pueden hacer. En definitiva, tienen que hacer la gráfica. Traten de hacer lo más prolijo posible, pero bueno, esa es la idea. Terminamos de ver la filmina, porque acá lo que no le mostré fue lo del rango. Lo vimos lo de la media. Y acá ve el límite de control para el rango, que ya lo vimos en el práctico. Sería el rango promedio más o menos 3 veces el desvío del rango, ¿sí? Pero como el desvío del rango es D3 por R media sobre D2, entonces, haciendo los reemplazos, me queda que el límite inferior y superior sería el rango promedio más o menos 3D3 por R media sobre D2. Acá yo fíjense en que acá tengo el rango promedio, que puedo sacar factor común. Entonces, si yo saco factor común, me queda 1 más menos 3 D3 sobre D2. Entonces, fíjense que por eso de ahí sale que este D3 va a ser cuando es negativo este valor y D4 va a ser cuando es positivo. ¿Se entiende? De ahí sale que acá en el práctico, que tiene resuelto la cátedra, ahí sale, ¿ve? El valor de 4, cuando esto se suma, y D3 es cuando el resto del desvío, o sea, del rango promedio del resto del desvío. ¿Se entiende? De ahí sale D4 y D3. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver un gráfico de observaciones individuales. ¿Qué hago yo? Por un lado, tengo que calcular el promedio, ¿sí? Y bueno, el promedio es la sumatoria de todos los datos de I igual a 1 hasta K sobre K. Y de acá saco el rango medio. Y el rango medio va a ser la sumatoria de todos los rangos medios sobre K menos H más 1. ¿Sí? Como el rango medio es la observación I más H menos 1 menos la observación iésima, eso es lo que es este valor, el rango medio, ¿sí? Y entonces, el límite inferior y superior para las observaciones individuales nos va a quedar de la siguiente expresión. La media, más o menos 3 veces el rango medio promedio dividido de 2. Y que lo podemos expresar como, si yo a este valor, a 3 dividido de 2, le llamo E2, entonces me va a quedar la media más menos E2, que ese valor está en la tabla, por el rango medio. Bueno, ahí ya le acabo de explicar, ¿ve? Que E2 es 3 dividido de 2. ¿Está bien? Y ahí obtengo los límites inferior y superior. Veamos cómo lo podríamos trabajar en un caso práctico. Acá está, valores individuales.
Página 707 del libro de Benson. Esto está en lo práctico, chicos. Bueno, dice, la factura de ventas totales en miles de dólares se registran diariamente en esa empresa, que es una boutique de vestidos de Nueva York, durante 28 días, desde el 1 al 28 de febrero. Bueno, ahí tengo los días de venta, ¿sí? ¿Cómo sería esto? El orden cronológico. Siempre tengan presente que yo estoy haciendo un control estadístico del proceso. O sea que esto se está ejecutando en el tiempo. Entonces, ¿cuál sería el orden lógico? En la semana 1 tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el dato siguiente sería el lunes de la semana 2. Termina la semana 2 y el dato siguiente sería el lunes de la semana 3 y así sucesivamente. No así, lunes, semana 1, 2, 3 y 4, no. Tienen que seguir el orden cronológico. ¿Sí? Y me dice que construye un diagrama de control se llama los valores individuales. ¿Sí? Entonces, fíjese que yo tengo los días, que les llamo K, ahí está el orden que yo les decía, ¿ve? Va a las ventas desde lunes a martes, desde lunes a domingo, semana 1, y empieza con el número siguiente, que es el lunes de la semana 2. Y así sucesivamente, bueno, armo todos los datos. Saco el alcance móvil, ¿sí? Saco el alcance móvil. En este caso, fíjense, 3,7. Tengan en cuenta qué valor absoluto, ¿no? 3,7 menos 3,3 me da 0,4. 3 menos 3,7 me da 0,7. 3,5 menos 3 me da 0,50. Y así sucesivamente. Obviamente el último dato no tengo. Sumo todos los rangos o los alcances móviles y eso me da 32,9. Y yo ya tengo acá que la sumatoria de todo me da 32,9 y yo tengo K menos un valor, ¿sí? Porque yo no tengo 28 alcances móviles, yo tengo 27 porque yo cuando saqué este 0,8 es 5,4 menos 6,2. Entonces el último valor lo pierdo. Entonces tengo K menos 1, o sea 27. O sea que este valor 32,9 lo divido en 27 y ahí calculo mi alcance móvil promedio, ¿sí? La media la tengo, la calculé, y entonces ya estoy en condiciones de calcular los límites de control. Sería la media más o menos 3 veces el alcance móvil promedio sobre D2, ¿sí? Y el D2 lo calculo para n igual a 2, ¿sí? Porque son 2 los datos que calculo en el alcance móvil. Y bueno, ya ahí encuentro los límites y hago la gráfica. Lo puedo hacer de forma alternativa, me da lo mismo. Y hago la gráfica y fíjense que todos los valores están dentro de los límites inferior y superior. O sea que en las ventas por valores individuales está bajo control. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el diagrama para la media y para el desvío. Recordando, la varianza era la sumatoria de todas las observaciones menos la media elevada al cuadrado, o sea, es la sumatoria de los desvíos cuadráticos sobre n menos 1. La esperanza del desvío me da
C4 por el desvío. O sea, esto lo tengo que tener en cuenta. La esperanza del desvío es C4 por el desvío. ¿Qué es C4? Es un valor que ya está en tabla. ¿Está bien? Y el desvío de S va a ser la raíz cuadrada de la varianza de S. O sea que va a ser el desvío, va a ser la raíz cuadrada de 1 menos C4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la media de las medias va a ser la sumatoria de todas las medias sobre K, donde K va desde igual a 1 hasta K. Y el desvío promedio va a ser la sumatoria de los desvíos sobre K, y tengan en cuenta que C4, o sea, el desvío promedio es C4 por el desvío, o sea que lo puedo simplificar a este cálculo que tengo acá con esto. Una es que yo calcule los desvíos de todo y otra que lo haga de forma más simplificada, con el valor de C4 que lo saco de la tabla por el desvío. Entonces, los límites inferior y superior para el desvío promedio va a ser el desvío promedio más menos 3 veces el desvío promedio sobre C4 por la raíz cuadrada de 1 menos C4 al cuadrado. Otra forma de expresarlo, fíjense que yo acá tengo desvío promedio y también tengo desvío promedio, ¿sí? Entonces, si yo saco el desvío promedio, me va a quedar el desvío promedio por toda esta expresión acá, me queda 1 más menos 3 veces 1 sobre C4 por la raíz. ¿Estamos? Y a eso le puedo llamar, cuando lo sumo, a ver, acá está, cuando le resto le llamo B3 y cuando le sumo le llamo B4. ¿Está bien? Entonces me queda B3 por el desvío y B4 por el desvío. La forma más simple. ¿Se entiende? Bien. Y el límite de control para la media de las medias, me queda la media de la media más menos 3 veces la media sobre C4 por raíz de n. O también puede ser igual a la media de la media más menos A3 por el desvío promedio, donde A3 es 3 sobre C4 por raíz de n. ¿Sí? Todos los valores que le salgan D2, D3, A2, A3, B4, B3, todo eso está en tabla, chicos. Así que eso lo pueden calcular de ahí, no se hagan problema. Lo que hace es, hay valores que son constantes, entonces los agrupa y le llama D2, le llama D3, le llama B3, le llama B4. ¿Me explico? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Acá está. Gráfico de control para la media y desviaciones típicas. ¿Sí? Esto se trata de, bueno, dice un fichero de datos, muestra las observaciones en una secuencia de 16 muestras, hay un error de tipeo, de 4 observaciones cada una, sobre una característica de calidad de un producto. Halle las 16 medias muestrales, la desviación de estándar muestrales, etc. Bueno, acá tenemos las 16 muestras, acá tenemos los datos, calculamos la media para la muestra 1, la media para la muestra 2, y así sucesivamente. Y esta es la media de las medias. Calculamos el desvío para cada una de ellas, y si lo sumamos y lo dividimos, calculamos el desvío promedio. Entonces, acá ya tenemos la media de la media y acá tenemos el desvío promedio. Entonces, esto nos da los 5.495 dividido 16, son 343 con 44
la media de las medias, y 184,11 sobre 16 me da el desvío promedio. Entonces, bueno, tengo las diferentes formas de calcular los límites, ¿sí? Entonces, el límite inferior y superior va a ser la media de la media más menos A3 por S, y esto me da el límite inferior, 352, perdón, este es el inferior, ¿sí? 334 y 352. Hago la gráfica de control y acá hay algo raro. Hago las medias de las medias en la gráfica. Tengo las 16 muestras acá abajo en el eje de las X, acá tengo los valores, y calculo la media, el límite superior y el límite inferior. Voy representando los datos, y acá en la muestra 13 o 14, no sé bien, parece que es 13, me da un punto que supera el límite superior. Y ahí hay algo que pasó. Fíjense, si la media de las medias me da 343, el día 13, acá tengo un 355, fíjense, ¿ve? O sea, este valor está fuera de control. Y obviamente, en el desvío, si yo hago, este es el diagrama de control para la media, y si yo hago para el desvío, el día 12 o 13 también se me va. Fíjense, hay dos puntos que tengo fuera, el 11 y el 12 pareciera ser. Acá tengo varios, chicos, miren. Acá tengo el 3, 4 y 5. A ver, el desvío promedio me da 11,51. Y acá fíjense en el valor 7. Sí, acá tengo el valor 7, se va de control. Este 11 con 38, el 12 66, el 18, el 22 y el 12, bueno, hay muchos valores que se salen de control, ¿sí? Entonces ahí hay que investigar qué ha pasado. Bueno, después tenemos el diagrama de control de atributos. Atributos se refiere a valores categóricos. O sea, si hablamos de valores categóricos, estamos hablando de proporciones, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer el diagrama P y el otro diagrama es el NP. El P es la proporción y el NP es otro tipo de gráfico de la cantidad de datos por las proporciones. Para encontrar los límites de control de los atributos, sería la proporción promedio más menos, o sea, recuerden chicos, si esto nosotros lo estaríamos resolviendo por el lado de distribución de muestreo, esto sería una binomial, porque es éxito y fracaso, P y no P, o P y 1 menos P. Bueno, entonces sería la proporción promedio más o menos 3 veces la raíz cuadrada de P promedio por 1 menos P promedio, que es el complemento, sobre N, donde P promedio va a ser la sumatoria de las proporciones de igual a 1 hasta K sobre K. O bien, estas ya son las proporciones. O bien podría sumar los valores y lo divido entre Kn. O sea, fíjese que acá sumo proporciones y acá sumo valores de la variable. Si sumo valores de la variable, lo tengo que dividir entre K, cantidad de datos, N por N, que sería la proporción. Y el diagrama NP, para encontrar los límites, sería la media más o menos 3 veces la raíz de X media. Acá, perdón, hay un error de tipeo, sería, acá sería X media.
Sí, tengo un error de tipeo, ya lo corregí. Una vez leyendo la clase ahí se da cuenta. Sería x media por 1 menos x media sobre n, donde x media es la sumatoria de todos los valores de x sobre n. Otra fórmula más fácil de calcularlo, y después tengo el diagrama C, o sea, tengo el diagrama P, el diagrama NP y el diagrama C, para datos categóricos. Entonces, los límites inferior va a ser a C promedio menos 3 veces la raíz de C, que sería el desvío, y el límite superior va a ser la media de C más o menos 3 veces la raíz promedio, donde C promedio es la sumatoria de todos los datos sobre K, ¿sí? Y ahí dice muchas gracias, porque en realidad ahí estaríamos terminando la clase. Veamos los tres ejemplos. Tenemos que ver el diagrama P, el diagrama NP y el diagrama C. Estos son los primeros temas de la clase práctica. Bueno, acá fíjense que yo tengo la variable, el atributo es ausente y no ausente, ¿sí? Acá tenemos número de estudiantes ausentes por 36 días. Y me pide que construya el diagrama P para la proporción de estudiantes que se ausentaron durante los meses de diciembre y enero. Y pregunta si hay algún caso de control. Bueno, yo lo que hago es sumar toda la cantidad de ausentes, sumo los 39, 46, 38, etcétera, etcétera, hasta el último valor, 41 y 47. Eso me da 537, sería el total de ausentes. Y la proporción, ¿cómo lo calculo? 39 dividido el total, 537. 46 dividido 537. Y ahí calculo las proporciones para cada uno de esos. O sea, 39 dividido 537 me da 0,0726 y así sucesivamente. Cuando tengo que calcular el n', el n', cuando se puede ser igual al n sub i, el n promedio. Entonces, cuando son iguales, la proporción promedio va a ser la sumatoria de las proporciones sobre K, ¿sí? O sea, en este caso, yo sumo todas las proporciones y esto me da 3,46, lo divido en 36 y me da el P promedio. P promedio es 0,0951. Y en general, la forma de hacer esto sería el n promedio va a ser igual a la sumatoria de los n sobre K. O sea, yo sumo todos los n y lo divido en K y eso me da el n promedio. Y el P promedio va a ser la sumatoria de todos los valores de x sub i sobre la sumatoria de los n sub i sobre K. Donde la proporción va a tener una distribución normal con x sobre n, con la media de P es igual a P, o sea, la proporción, y el desvío de P va a ser la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. Entonces, para encontrar los límites de control, aplico la fórmula P promedio más o menos 3 veces la raíz cuadrada de P por 1 menos P, y encuentro los valores y encuentro que el límite superior sería en proporción 0,13 y el inferior 0,05, casi 0,06. Hago las gráficas y acá el día 17 está fuera de control. Fíjense que está muy fuera de control. Y acá el día 27, 28 también está pasadito del límite. Sería 16, 17. ¿Sabe qué pasó acá?
0,13 es mi límite superior. Acá fíjense, en el día 17 yo acá tengo una proporción de 0,18. Ese es un día. Y acá y no veo otro valor. No veo otro valor. Bueno, ese día yo tengo que ver qué ha pasado. Hubo paro de transporte, hubo una restricción para andar, ahora la emergencia sanitaria. Hay que ver qué ha pasado ese día y por qué tengo ese pico de ausentismo. Después el resto está dentro del control. Es el diagrama P. Ahora voy a hacer el diagrama NP. Calculo las medias, sumo todos los datos, o sea, sumo todos los ausentismos, y eso me da 1839 sobre 36. Y ahí me da el X promedio, que es 51. Y el P promedio va a ser la sumatoria de los X sobre N por K. O sea, sería la sumatoria de los X, 1839, y el K es 36. Y el N es lo que yo tengo que sumar todos los N que yo tengo acá. Que yo acá había determinado, no me acuerdo dónde. Acá sumo todos los N, ¿sí? Y lo divido en K. Entonces, bueno, ahí determino mi P promedio, que es 0,0951. Y ahora ya estoy en condiciones de calcular los límites de control. Entonces, sería la media más o menos 3 desvíos por la raíz cuadrada de X media por 1 menos P promedio. Y ahí encuentro el valor para NP, sería 71 y 30. Hago la gráfica y me da lo mismo. Fíjense, el día 17 está fuera de control según el análisis NP. Siempre el análisis NP y el P dan lo mismo. O sea, no va a variar lo que esté dentro y fuera de control. Fíjense que en el gráfico de la media y del desvío promedio dieron cosas distintas. Es bastante bueno ese gráfico. Acá estamos analizando datos categóricos. Y ahora vamos a ver el diagrama C. Tenemos el dueño de una tintorería de lavado en seco. En un esfuerzo por medir la calidad de los servicios prestados, le gustaría estudiar el número de prendas lavadas en seco que son regresadas diariamente por no estar bien limpias. O sea, le dicen, no me lavado bien la ropa, le venimos a devolver. Se tiene registro correspondiente a un periodo de 4 semanas y los resultados se presentan a continuación. Bueno, acá tenemos todos los días, de lunes a sábado nomás, ¿no? Entonces tenemos 24 datos. Y acá tenemos las prendas de vuelta por día. Y queremos ver si el proceso de lavado en seco está bajo control o no está bajo control. Y para ello vamos a hacer un diagrama C. Entonces, el C promedio va a ser la sumatoria de todos los C de D igual a 1 hasta K sobre K. O sea que vamos a sumar todas las prendas y vamos a ver qué da.
Sumamos y acá tengo 646, mi C promedio. Entonces construyo los diagramas de control, que es C promedio más o menos 3 veces por la raíz cuadrada de C promedio, y esto me da 14,08 y negativo 1,17. Este valor negativo no se lo toma en cuenta, sería 0, porque no te devuelven para que la B menos 1,17, o sea, se toma un valor de 0. Entonces hago el gráfico de control, fíjense que acá el gráfico está en 0, y hago el diagrama C, y en definitiva, mirando la gráfica, no hay ningún día de las prendas lavadas en el proceso, en el lavado en seco de esta tintorería, que esté fuera de control, con lo cual nos indica que el proceso de lavado en seco está bajo control, que las prendas de vuelta son las normales dentro del análisis estadístico que nosotros estamos haciendo. Este tema de análisis estadístico, chicos, es muy útil, sobre todo para los chicos que están haciendo la licenciatura. Así que, bueno, la verdad, chicos, son más o menos 6, 8 tipos de gráficos de control que nosotros estudiamos. Tenemos el diagrama C, el diagrama P, el diagrama NP, que son para atributos de la variable, y después tenemos el diagrama para la media, para el intervalo o el rango, para la media y para el desvío, ¿sí? Son bastante sencillos, por ahí las fórmulas son nuevas para ustedes, obviamente, pero todo, como le dije, y sobre todo para los chicos que han ingresado un poquito después a la clase, todo se maneja dentro de lo que es la distribución normal, o sea, la media más o menos 3 desvíos. Y en ese rango yo tengo aproximadamente el 95% de los datos. Entonces, suponiendo distribución normal, se hacen los límites de inferior y superior y se ve, haciendo la gráfica, qué puntos de control están fuera de control, ¿sí? Con este tema, que yo le decía que este tema es bastante sencillo, estudienlo, esto entra en los parciales y tienen un ejercicio o 2 ejercicios asegurados, no dejen de verlo. Es bastante útil, se emplea mucho en la profesión, sobre todo en la parte de licenciatura, o alguien que quiera trabajar en algún proceso, en una empresa, cuando uno entra en la gestión. Le pongo el ejemplo, no es para hacerle publicidad, pero imaginen la Coca-Cola, pueden hacer cualquiera de estos tipos de procesos, ustedes lo pueden aplicar ahí. O una empresa, qué sé yo, como que produzca bienes o servicios, todo se puede aplicar a la administración, porque esto es gestión. Eso, cuando ustedes trabajan en la gestión de la empresa, pueden aplicar estos conceptos que son bastante útiles, ¿sí? Y le da un perfil profesional distinto. Con la clase de hoy estamos terminando el programa. Para los chicos que llegaron después, hoy es la última clase de teoría, sin perjuicio, hasta el día que tomemos el examen promocional y el recuperatorio 1 y 2. Vamos a estar, yo en la clase de consulta los días jueves a las 6 de la tarde, yo voy a estar en clase de consulta. Voy a cambiar el link, no va a ser el Zoom, porque siempre tengo que tener una persona que me acompañe para que me habilite la sala, así que yo voy a poner un link que va a ser un Meet, ¿está? Pero igual nos vamos a estar comunicando por Meet. Bueno, si tienen alguna duda, me preguntan. Sé que la profesora se entera.